aprovechando el sol, el buen tiempo y esta tregua que nos ha dado el cielo, vamos a salir a la calle y María Tejerina, concejala de Movilidad Sostenible, además de Medio Ambiente, nos va a contar muchísimas cosas de este plan, como decimos, de movilidad sostenible. Vamos a empezar en la zona de San Fernando, vamos a continuar en la plaza de Numancia, donde vamos a conocer el futuro, bueno, la futura nueva escalera eléctrica, y también vamos a terminar en Lealtad para conocer, si es que todavía no han paseado por ahí, la nueva zona peatonal. Así que no se muevan, porque así arranca este primer programa de movilidad sostenible de este 2014. Acompáñenos. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bells, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life, opens up one eager eye, focusing it on the sky. The 99 red balloons go by. 99 decisions tree. Como decíamos al principio, empezamos un nuevo programa de movilidad sostenible, Muévete a tus anchas por Santander. Esta vez nos vamos de excursión una vez más, nos acompaña la concejala de Medio Ambiente y también titular de esta nueva concejalía de movilidad sostenible, María Tejerina. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, encantada. Nos acompaña el sol para esta excursión que vamos a hacer por Santander, así que a pesar del viento que nos mueve la melena, no podemos pedir más. María, para empezar, como decimos, vamos a estar por diferentes puntos de la ciudad. A grandes rasgos, que luego nos vamos a ir adentrando, ¿qué es lo que van a ver los de casa en el programa de hoy? Bueno, lo que queremos hacer es un repaso del estado del Plan de Movilidad Sostenible de Santander, un plan que se aprobó en el 2010 y que ha ido dando ya muchos frutos, que yo creo que es un buen momento para recordarlos. Y este plan, así también a grandes rasgos, ¿en qué consiste? ¿Cuáles eran sus prioridades y objetivos y cuáles son? Bueno, el Plan de Movilidad Sostenible de Santander es un documento que tiene como principal objetivo el tratar de reducir la necesidad de utilizar el vehículo privado en fomento de otros tipos de transporte, como puede ser el transporte colectivo, como es la bicicleta, como el transporte a pie. Entonces, ¿qué hace? Fomentar pues las peatonalizaciones, las rutas en bicicleta, el transporte vertical, un poco todo. También, por supuesto, tiene otro de los objetivos, que es mejorar la seguridad vial, que lleva asociada a otra serie de obras, y también reducir o tratar de reducir la congestión de vehículos en el centro de la ciudad. María, un plan aprobado, como señalas, en el año 2010. Imagino que desde este 2010 se haya avanzado bastante. Bueno, la verdad es que Santander ya llevaba unos años, pero en estos 4 últimos años se ha hecho un esfuerzo, la verdad, y un sin precedentes, que yo creo que ya está dando sus frutos en Santander, y prueba de ello es las numerosas peatonalizaciones. Ahora las hacemos un repaso una por una. Perfecto, María, pues si te parece, vamos a ir desplazándolos por los diferentes puntos de la ciudad para conocer este plan a fondo. Muy bien. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Esta parada en la que estamos María Tejerina y yo seguro que os resulta a todos muy conocida. Podríamos decir que es una de las paradas más neurálgicas de Santander, del pleno centro de Santander, y además enfrente de nosotros tenemos el chiringuito, que le llamo yo, que es donde se controlan todos los autobuses y que en su día hicimos ahí un reportaje de lo más interesante, María. Y precisamente hasta esta parada de autobús nos venimos para hablar del TUS. Bueno, del plan de movilidad en general. Realmente Santander es una ciudad que es capital de provincia, con lo cual tiene además sitios como son la sede del Gobierno de Cantabria, tiene la Universidad de Cantabria, tiene además pues Valdecilla, lo cual Santander recibe numerosos flujos de gente de poblaciones limítrofes, bien sea a trabajar o bien sea ocasional. Esto hace que tenga unas características muy concretas el tráfico en Santander. El tráfico en Santander se caracteriza fundamentalmente porque tiene el tráfico y la movilidad en general. Tiene muchísima aceptación el transporte público, hay muchísimos usuarios que utilizan el transporte público. Como hemos dicho, también hay mucha gente que los viajes tienen una duración pequeña, que también hace recorridos a pie, pero luego también tiene una congestión en el centro y una gran afluencia de tráfico por los comienzos. Nos hemos tenido que mover para que no nos pille un autobús y para no molestar a la gente. María, continuamos.
Bueno, entonces Santander, como hemos dicho, además, actualmente es la presidencia de la red Civinet, España y Portugal. Eso significa que como red Civinet lo que hacemos es coordinar y colaborar en los planes de movilidad de muchos sitios. Eso nos permite que nuestro plan de movilidad es un documento abierto, ir mejorando progresivamente, escuchar de lo que nos aportan en otros sitios y aportar nosotros nuestras experiencias. El principal de los ejes de trabajo del plan de movilidad sostenible, el punto primero de los ejes, es el fomento del transporte público, el fomento del transporte colectivo. Entonces se basa en una serie de estudios de autobús tráfico. Estos estudios están hechos, actualmente solo tenemos una zona en la salida de las estaciones donde el autobús tiene un carril propio, en un tramo pequeño. Se ha hecho el estudio, pero por sus características ocupa mucho espacio, de momento no se ha tenido en cuenta. Y el otro punto fundamental es el fomento del transporte público. Hay que decir una serie de cosas. El transporte público desde el año 2009 hasta la actualidad ha tenido ya una serie de mejoras con este desarrollo del plan de movilidad. En primer lugar, ha aumentado el 20% los kilómetros recorridos por el autobús, que pasa ya, alcanzamos los 322 kilómetros de líneas recorridas por el transporte público urbano. También hay que decir que en estos años se han creado varias líneas, como es la línea 20 o es la línea 23. También, por ejemplo, sin contar eso, las recientes ampliaciones que se han hecho para llegar al centro de salud de Mundo Viva Montaña o la ampliación hasta el PCTCAN, hasta la zona de ON. También hay que decir que, por ejemplo, todas se han aumentado en más de 67 las paradas que disponen de, por ejemplo, de puntos de información que tenemos ahí de todas las Además, paradas. perdona que te interrumpa, María, muy preciso en el tiempo, o sea, son muy puntuales. Sí, estamos aquí precisamente junto al centro de control, entonces nos permite tener una información actualizada al minuto de las incidencias desde los problemas que tengan los autobuses. Hay que decir que además se ha mejorado en estos años muchísimo el sistema de pago con otros tipos de tarjetas, como la tarjeta del Banco Santander, tarjeta de estudiante. Actualmente se ha firmado también un convenio tanto con el Gobierno de Cantabria como con Alsa, Las Reginas, con otros medios de transporte para tratar de tener actualmente tenemos una tarjeta única con varios monederos y lo que se está trabajando es tener una tarjeta única con un único monedero para facilitar un poco la información. Otra de las ventajas que hemos tenido en estos años a lo largo del desarrollo es también la aplicación de que el 100% de nuestros autobuses están adaptados para personas de movilidad reducida con sistemas de rampas, como marca la ley. También que tienen el sistema SIO, es decir, de sistema para invidentes, de forma que apretando ellos saben la dirección del autobús, tanto dentro como fuera de las paradas. Es decir, ahora lo que estamos trabajando es en optimizar, facilitar, digamos, la información a los usuarios y que estos tengan un transporte más cómodo. Y como consecuencia de facilitar todo esto a los usuarios, imagino que cada vez más gente cogerá el autobús, ¿verdad? Bueno, realmente lo que se ha visto es, en los resultados del plan de movilidad hasta ahora, es que la IMD de los vehículos ha descendido casi un 20% como media en Santander. ¿Eso qué significa? El descenso de autobuses ha estado próximo al 2 o 3%, que cada vez se capta porcentualmente más viajeros, aunque en número han disminuido este viaje. No obstante, lo que tratamos de hacer es mejorar día a día, sobre todo ahora estamos tratando de mejorar en el tema de información pues con estas aplicaciones como por ejemplo de dónde voy, a dónde voy, cuándo llega mi autobús, etcétera. María, ¿cuáles son quizá las preguntas más habituales que os llegan por parte de los santanderinos en cuanto a los autobuses? Bueno, nosotros tenemos a través del censado participativo, como todos, una serie de incidencias con el autobús, a través de las asociaciones de vecinos, es decir, prácticamente todas las semanas recibimos alguna petición o alguna solicitud de estudio. Nosotros tenemos también una asistencia técnica con la Universidad de Cantabria, en donde nos dicen, nos analizan cada una de estas propuestas para ver si es viable tanto técnica como económicamente, porque es cierto que no es posible algunas veces alargar las líneas porque ya van justas en el tiempo, otras porque lo que haces es perjudicar a más gente de la que estás beneficiando, etcétera, etcétera. También hay que decir que a lo largo de estos años, a través de encuestas de un estudio realizado por la Universidad de Cantabria, el nivel de satisfacción de los usuarios del TUS ha mejorado, no en todos los aspectos, pero en confort y en calidad ha mejorado también sensiblemente. Como comentabas antes, podríamos decir que las líneas de autobús que tenemos en Santander prácticamente abarcan toda la ciudad. Bueno, hay que decir que el 93% de los vecinos de Santander tienen una parada de autobús a menos de 300 metros. Y si esta cobertura la disminuimos hasta los 250 metros, el 85% de los vecinos de Santander tienen una parada a menos de esa distancia. Eso es una cobertura, la verdad es que amplísima, que lo que no nos hace que no tengamos que seguir mejorándola, pero bueno, la verdad es que es un servicio que llega a todos los ciudadanos y que es muy cómodo.
Y en vista de ampliar esta cobertura, ¿tenemos alguna zona ya concreta? Bueno, pues actualmente estamos analizando, como bien sabéis, una petición de la Asociación de Vecinos de Tetuán. Estamos analizando también las frecuencias del autobús que pasa por el Centro de Salud de Nueva Montaña. Es decir, ahora tenemos 3 o 4 propuestas que estamos en estudio. María, o sea que un balance de 2013 en cuanto al servicio de autobuses muy positivo, ¿verdad? Pues yo creo que sí, tenemos que seguir mejorando y no complaciente, pero desde luego yo creo que sí. Pues ahora no vamos a coger el autobús, pero sí vamos a otra parada, esta vez de bicis. Vamos allá. Vamos para allá. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Segunda parada de este reportaje de Muévete a tus anchas por Santander. También otra parada conocida que nos cuadró con el mismo día que hicimos el reportaje del centro neurálgico de las paradas de autobús. Estamos aquí con nuestra Stusvik, que no es la primera vez que a nuestra concejala la ven montando en bici. María, ¿qué nos vas a contar aquí en esta parada de la Stusvik? Bueno, pues otro de los ejes principales del plan de movilidad, como habíamos dicho, es el fomento de los viajes que no emiten contaminación. Entonces, qué mejor que los viajes en bici, el fomento de los recorridos en bici. Para eso se está actuando en varios frentes. En un primer lugar, se están ampliando los kilómetros de carril bici. Ahora tenemos 18, hay en marcha 3 nuevos proyectos de carril bici de la Estación Marítima Varadero, la unión con la zona de la Grúa de Piedra, es decir, en la zona del Faro. Estamos ampliando los kilómetros que a lo largo de este 2014 vamos a pasar, van a ampliarse un 20%. Vamos a llegar a los 20 kilómetros de carril bici. Entonces, por un lado estamos esta ampliación de carriles bici que nos permite prácticamente ya rodear Santander en bici con una forma segura, pero también a través de, como vemos aquí, de las empresas del Tusvik, de la empresa de alquiler de bicicletas. Hay que recordar que Santander, junto con Sevilla y Valencia, son las únicas ciudades en las que es posible alquilar una bicicleta las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, lo que tratamos con ello es dar facilidad para aquellas personas que quieran coger una bici, lo puedan hacer. Hay que recordar que además el Tusvik, Santander por sus características, el principal uso de este sistema de alquiler es en fin de semana, pero también estamos viendo que es que la gente ya coge cada vez más su bici, entonces durante la semana es ya normal ver a gente para ir a trabajar utilizar este medio de transporte. Nosotros ahora también mejorando el Tusvik vamos a abrir una nueva estación de bicicletas que le hemos comentado, estamos a falta de que nos den la corriente eléctrica en la zona de los Castros a petición de los vecinos, una nueva estación cerca de las universidades y cerca del carril bici. Por otro lado también estamos haciendo ampliación de los puntos de estacionamiento de bicicletas. En colaboración con Cantabria con Bici, lo que estamos haciendo es poner nuevos puntos de estacionamiento de bicicletas para que la gente que va con su bici pueda ir y recorrerla y anclarla con seguridad. Porque eso además nos pasa mucho. Yo, por ejemplo, en un principio utilicé las Tusvik hasta que tuve bici propia y sí que muchas veces en determinados puntos de la ciudad echas en falta ese sitio para dejar tu bici, es verdad. Realmente nosotros nos hemos apoyado en Cantabria con Bici, que son los principales usuarios de la bici por la ciudad, para que nos digan un poco los sitios más representativos donde ven ellos mayores carencias y estamos ahora pues progresivamente haciendo este punto de colocación de aparcabicis. Por ello, cada vez más gente utiliza la bici como medio de transporte, aunque llueva, aunque truene. Yo creo que cada vez vamos estando más mentalizados, aunque nos ha costado, pero es cierto que cada vez vas por Santander y hay más gente que utiliza la bici. Sí, para eso además nosotros tenemos que proporcionar un poco cada vez las medidas. Hay que reconocer que a estos nuevos carriles bici que está haciendo el Ayuntamiento de Santander, el Gobierno de Cantabria, dentro del Plan Ciclista de Cantabria, va a hacer también una conexión a través de Candina, llegando por Nueva Montaña, que va a permitir conectar con Camargo, de forma que ya también pueda salir con la conexión con otros términos municipal.
El Ayuntamiento de Santander también está fomentando las zonas 30, es decir, abriendo nuevas zonas 30, que son zonas donde no es posible hacer un carril bici, pero que la prioridad es de ciclistas y de peatones, de forma que tú puedas tener recorridos lo más seguros posibles. María, recuérdanos un poco, porque me han preguntado alguna vez, este tema de las zonas 30, ¿en qué consiste? ¿En qué es una zona 30? Una zona 30 hay zonas que no son zona 30, que tiene una señal de prohibido ir a más de 30. En esos casos el coche tiene prioridad, pero no puede ir a más de 30 kilómetros por hora. En las zonas 30 no, en las zonas 30, por un lado, los vehículos no pueden ir a más de 30 kilómetros por hora, pero es que además la prioridad es en este orden, primero es de peatones, luego es de ciclistas y luego es del vehículo privado. De forma que nosotros es como un gran paso de cebra enorme. De esa forma, los ciclistas o los peatones pueden ir con mayor seguridad. María, ¿y qué tal llevamos la convivencia, que lo hemos comentado más de una vez contigo en plató? La convivencia peatón, ciclista, coche, peatón, ciclista, ¿qué tal llevamos esa convivencia? Bueno, pues es una cosa en la que hemos estado, otro de los puntos del plan de movilidad, son las campañas de información. Hemos querido hacer especial hincapié en esa, en una campaña que hicimos también con Cantabria con Bici de Bicivismo, en la que lo que tratamos de decir es que hay que ser posible la convivencia. Yo creo que cada vez es mejor. Es cierto que ya no es tan habitual ver ciclistas por la acera, ni peatones por el carril bici, como pasaba antiguamente, que decías, es una zona por donde no hay peatones, puedo ir más rápido. Entonces yo creo que cada vez estamos ya más mentalizados todos, de forma que hay que tratar de respetarnos unos a otros. María, en total, ¿cuántos centros de Tusvic había repartidos por la ciudad? Hay 16 estaciones. Hay que recordar que la que está ahora en Jardines de Pereda está parada provisionalmente mientras están las obras, pero que luego serán 16. O sea, que ya saben, pueden coger una bici 24 horas al día, 365 días al año. No tenemos excusa, María. Para este programa de movilidad sostenible, esta vez María, para hablar de movilidad vertical. ¿En qué consiste esto? Bueno, el transporte vertical, nosotros todos conocemos que la topografía de Santander es especialmente complicada, tenemos una serie de cuestas, lo que hacen que sea muy difícil a veces para conexiones de pocos metros, tendremos que dar unas vueltas muy grandes. O por ejemplo, como es en este caso, donde hay colegios, donde hay un montón de gente mayor, en el que subir con bolsas se les dificulta muchísimo. El plan de transporte vertical es una de las principales mejoras, yo creo que ha hecho esta ciudad en los últimos años. Empezamos ya en el Río de la Pila con las escaleras y el funicular, las escaleras que unen Isaac Peral en la zona con la calle Alta, también tenemos las escaleras de Santa Teresa y ahora próximamente estamos aquí en las obras de las escaleras de Numancia, donde ya se han acabado de colocar los tramos de escalera y yo creo que en breve, en abril aproximadamente, ya van a hacer su inauguración. Con estas obras yo creo que facilitamos muchísimo la vida de todos los vecinos. María, ¿este tipo de obras es muy laborioso, se tarda mucho tiempo en hacer? Hombre, son obras que tienen un coste importante porque son obras y luego necesitan un mantenimiento, pero son obras que por lo menos en Santander las experiencias que estamos teniendo hasta ahora es que son de las más utilizadas y de las que más beneficio generan a todo el mundo. Esta en concreto parece que vaya a ser una escalera, pero también nos comentas que también quizá en otros puntos se combinan con rampas. Sí, en Santander tenemos rampas, tenemos ascensores, tenemos el próximo funicular que también está proyectado en la zona de la Peña del Cuervo. Es decir, es un plan ambicioso, se han ejecutado ya muchas, pero van a seguir ejecutándose. María, entonces nos comentas que esta puede estar lista en abril. Sí, yo creo que probablemente la obra, como veis, está ya muy avanzada y probablemente termine hacia mediados de abril. Y yo siempre me adelanto al tiempo, después de terminar esta obra que esté finalizada en abril, ¿tenemos alguna otra en vista para también mejorar el acceso de los ciudadanos? Sí, ya fue presentada recientemente por el alcalde, la que cruza la pasarela sobre las vías del tren, que luego se une con la calle Castilla mediante un ascensor y otro ascensor que llega a la parte de la calle Alta. Es decir, es otra de las conexiones que también son muy demandadas. Claro, y todo este tipo de conexiones que comentas que son muy demandadas,
por un lado, ¿qué tipo de estudios hay que hacer para sacar adelante estas obras? Y luego, ¿son demandadas por parte de quién? ¿Por parte de los ciudadanos que reclaman, entre comillas, o demandan al ayuntamiento, o cómo es el proceso? Bueno, realmente todas estas actuaciones, casi todas vienen ya definidas en el Plan de Movilidad Sostenible. Hay que tener en cuenta que en Santander el 60% de los itinerarios tienen una duración menor de 20 minutos. Es decir, lo que tenemos que fomentar es que esos 20 minutos la gente los pueda hacer andando. Es decir, es un tipo de movilidad que tenemos que conseguir. Es decir, que la gente, por las dificultades topográficas, no tenga que coger el coche para recorrer unos pocos metros. En ese sentido, la movilidad vertical es una de las principales características que logran este objetivo, con lo cual son muy demandadas, sobre todo por gente mayor, en zonas donde hay colegios con escolares, en zonas tienen unos estudios porque, como estamos viendo, ocupa parte de la calzada, pero se tienen que ajustar también por zonas donde van muchos servicios afectados, donde tienes edificaciones próximas, pero bueno, todos los proyectos llevan sus estudios y hasta que no se cumpla con las garantías, pues no se aprueba el proyecto. La verdad es que todo facilidades las que por parte del ayuntamiento se hacen para que tengamos una vida más fácil, más de calidad. María, seguimos fomentando la movilidad sostenible, el uso de transportes alternativos para no tener que mover el vehículo, pero yo creo que a pesar de que Santander es una ciudad que está en cuesta, como se suele decir, que todo este tipo de medios nos facilitan, pero yo creo que Santander es una ciudad muy cómoda para poder ir andando, ¿no? Eso es lo que estamos tratando. Ahora vamos a ver también una serie de peatonalizaciones, es decir, que esos recorridos que hemos dicho que tienen una duración menor de 20 minutos, la gente además las haga en condiciones de comodidad y de seguridad. Es decir, con este transporte vertical en condiciones de comodidad y luego con las peatonalizaciones que haya itinerarios seguros. María, pues vamos a continuar conociendo estas zonas de Santander. Me encuentro amado que son y me extraña en el mundo, sale con el paso de mí. Una música dulce tocada solo para mí. Volaré, oh, cantaré. Y hasta Lealtad nos venimos para esta última parada de Muévete a tus anchas por Santander, que esta vez María Tejera nos va a hablar de la peatonalización, que además pueden ver que esta calle ha quedado, María, que es una delicia. Bueno, la verdad es que el plan de peatonalizaciones, que hay un estudio, que hubo un estudio previo de peatonalizaciones para el centro, la última, la inauguración de esta, de la calle Lealtad, yo creo que ha creado un nuevo espacio de convivencia, donde como vemos es un centro donde la gente de paseo, de espacios, ha dinamizado muchísimo el comercio en esta zona, con lo cual también genera actividad económica. Yo creo que las peatonalizaciones logran también su objetivo que estábamos comentando, de lograr itinerarios seguros que la gente pueda pasear sin ningún temor. Y además vemos que la gente vas como más desahogado, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Antes con la carretera por medio quizá íbamos todos por las aceras un poco más estresados. Ahora aquí se conjugan muchas cosas muy positivas, yo creo, María. Pues sí, sobre todo para los que vamos con niños pequeños, que antiguamente, que estás siempre pendiente de que no corras, ¿no? Para nosotros es una tranquilidad completa. A esta peatonalización, que ya siguió la de Juan de Herrera, bueno, un montón de peatonalizaciones que hemos ido haciendo, va a continuar la de la calle Cádiz, que nos va a permitir llegar hasta la zona del Centro Botín también de manera segura. Y además de estas peatonalizaciones que nos comentas, ¿hay en vista alguna otra o incluso ya como un poco criterio personal que te parecería muy positivo hacer la peatonal? Bueno, pues hay un plan de peatonalización, como hemos dicho, que va progresivamente ampliándose. De la calle Cádiz también hay que, por ejemplo, contemplar que el soterramiento del tráfico en la zona de Jardines de Pereda va a permitir acceder desde estos hasta el mar, con lo cual logramos también una nueva superficie peatonal importante, de forma que prácticamente desde la zona de Puerto Chico hasta la salida de Santander vamos a poder tener una zona peatonal continua. María, ¿pero qué ciudad estamos teniendo? Bueno, yo creo que el plan de movilidad es un plan que cambia la forma de entender la ciudad y la forma de disfrutarla. Es todo lo que nosotros estábamos, o que la gente nos decía que mira en otras ciudades, como Oviedo, como en tal. Yo creo que aquí se está logrando de forma progresiva, intentando consensuar o tratar de todas las sensibilidades o todos los criterios, pero yo creo que los efectos son muy positivos, como vemos aquí. Bueno, María, desde Popular Televisión una vez más os damos la enhorabuena por la ciudad que nos estáis dejando, que la verdad es que es una ciudad maravillosa, que sigáis trabajando así y nos vemos en el próximo programa, esta vez para hablar de medio ambiente, que contigo, María, hablamos de muchas cosas. Muy bien, pues encantada entonces.
Y a todos ustedes ya han visto, salgan a la calle, utilicen el transporte público, utilicen la bicicleta, paseen, mire qué calles tienen para andar. Y nada, que nos vemos en un nuevo programa, esta vez, como lo que decimos a María, para hablar de medio ambiente. Muchísimas gracias.